todo me lleva a pensar en este probable diagnóstico de coledocolitiasis. Probable. Ninguno de los métodos de diagnóstico me confirma eso todavía, porque la ecografía no tiene la capacidad con alta sensibilidad. Entonces ahí yo le pregunto, ¿cuál sería el siguiente paso entonces? Yo quiero confirmar esto, quiero sacar esta palabra probable, quiero confirmar que haya o no coledocolitiasis. ¿Cuál sería el mejor método de imagen para ese fin? CEPRE, dice el compañero. ¿Qué les parece? La CEPRE es un procedimiento endoscópico que asocia la endoscopía con la radioscopía, una combinación de endoscopía con radioscopía para poder manipular la vía biliar. Antiguamente y en sus inicios se creó con fines diagnósticos exclusivamente, pero como es un método invasivo, hoy día solamente se deja destinado para procedimientos terapéuticos. Yo no puedo hacer CEPRE simplemente para confirmar un diagnóstico. Tengo que tener alta seguridad de que el paciente tiene coledocolitiasis y hacer CEPRE ya con fines terapéuticos. Esa debe ser la finalidad. Claro que durante el procedimiento también termina siendo diagnóstico, porque es parte del procedimiento. ¿Por qué no voy a indicar directamente CEPRE? Porque tiene complicaciones la CEPRE. ¿Cuáles pueden ser complicaciones de la CEPRE? ¿Tienen idea de lo que es la CEPRE? ¿Tienen idea de lo que es una endoscopía digestiva? ¿Eh? El endoscopio que entra por la boca, esófago, estómago y llega al duodeno, el endoscopio. Les voy a mostrar la imagen enseguida. Este endoscopio en el duodeno tiene una visión lateral, un endoscopio especial. Y a través del endoscopio se puede instrumentalizar la vía biliar. Endoscopía no es solamente una fuente de luz o una fuente óptica. Tiene varios canales de trabajo y se puede introducir una serie de instrumentales para poder realizar verdaderamente procedimientos quirúrgicos. La CEPRE se considera un procedimiento quirúrgico dentro de la endoscopía, ¿verdad? Llega en el duodeno, el endoscopista tiene que reconocer la papila duodenal, la desembocadura de la papila duodenal. Y el primer paso es hacer un corte de esa papila. ¿Cómo se llama ese paso? Papilotomía o esfínterotomía. Recuerden que ahí está el esfínter de Oddi también, ¿verdad? Papilotomía, cortar la papila. Y ahí puede surgir la primera complicación relacionada a la rica vascularización que tiene esta región ahí del duodeno páncreas, hemorragia digestiva. Imagínense que al cortar ahí comienza a sangrar ahí una arteria pancreático duodenal, hemorragia digestiva, considerada la complicación más frecuente. ¿Qué más puede pasar? Como les dije, estamos manipulando la vía biliar y el duodeno, instrumentales. El electrocautero que va a realizar ese corte. Imagínense que accidentalmente o de manera inadvertida el endoscopista está seccionando el propio duodeno, una lesión del duodeno, y peor todavía la pared posterior del duodeno. En realidad todo el duodeno a partir de la segunda porción ya es retroperitoneal, ¿verdad? Si se perfora el duodeno, la salida de líquido biliar, duodenal, contenido gástrico que pasa por el duodeno, se libera al retroperitoneo y se va a generar una retroperitonitis química, que es gravísimo. Casi es mortal en todos los casos. Tiene altísimo porcentaje de mortalidad. Gravísimo también, ¿verdad? Otra complicación que puede tener la CEPRE, una vez que se corta la papila duodenal, ¿cierto? Se corta la papila, el siguiente paso es introducirse dentro de la vía biliar a través de materiales endoscópicos. El primer material endoscópico que va a introducir el endoscopista es una guía metálica, ¿verdad? Canalizar la vía biliar, acceder a la vía biliar. Y ahí ya entra la radioscopía, ¿verdad? El endoscopista va a enviar contraste, se va a teñir la vía biliar y se va a realizar una radiología durante el procedimiento. Por eso que les dije una combinación de endoscopía con radiología. Se tiñe la vía biliar. En ese sentido termina siendo diagnóstico, en ese punto, ¿verdad? Y efectivamente se encuentra el cálculo ahí.
cálculo en el coledo, se tiene que proceder a extraer el cálculo, introduciendo una gama de instrumentales posibles, como por ejemplo una canastilla de dormia, les voy a mostrar ya enseguida la imagen, un balón de fogar, o sea, todos son instrumentales que ayudan a retirar ese cálculo de la vía biliar. Entonces, si estamos manipulando con instrumentales la vía biliar, otra complicación muy grave posible son las lesiones de la propia vía biliar, perforación de la propia vía biliar, gravísimo. Ese contraste que se introduce en la vía biliar para teñirlo de una sustancia química que puede causar colangitis química. Si llega hasta la vesícula, colecistitis química, otras complicaciones también. Además, recuerden otro detalle, la papila duodenal es la desembocadura de dos estructuras, por un lado la vía biliar y por otro lado del conducto de Wirsum, conducto pancreático. Entonces, al manipular la papila duodenal, en ocasiones también se genera una inflamación del conducto pancreático. O a veces parte del contraste que se inyecta en la vía biliar termina pasando también en el conducto de Wirsum. ¿Y qué va a generar eso en el páncreas? Pancreatitis aguda. Acabamos de citar aquí las complicaciones de la CEPRE, cualquiera de ellas, todas son muy graves. Entonces no puedo yo salir haciendo CEPRE. En la medida de lo posible tengo que tener un estudio de alta sensibilidad que me confirme mi sospecha y en lo posible que sea un método no invasivo, exclusivamente diagnóstico. ¿Cuál sería entonces el mejor método para estudiar la vía biliar, el árbol biliar, no solamente la vía biliar, sino que todo el árbol biliar, y que no sea invasivo? ¿Qué les parece? Lo ideal es hacer una colangioresonancia, una resonancia de las vías biliares, método de altísima sensibilidad que me va a dar la anatomía de todo el árbol biliar y me va a dar este diagnóstico de confirmación. Y ahí sí vale la pena someter al paciente al riesgo que tiene la CEPRE. Eso es lo ideal. No siempre va a ser posible eso, porque la limitación es disponer de la resonancia. En Latinoamérica, por lo menos, no hay resonador en la mayoría de los servicios públicos, ¿verdad? Aquí mismo no tenemos colangioresonancia. Y si el paciente no tiene para pagar, ¿qué hacemos con el paciente? Tenemos que decidir hacer o no hacer CEPRE. Y por eso es que se crearon los criterios para CEPRE. Tal vez en su práctica ya hablaron de eso. Son criterios que se crearon realmente en Latinoamérica, para filtrar los pacientes. No podemos hacer CEPRE a todo el mundo. Entonces tenemos que comenzar a filtrar. Si la colangioresonancia efectivamente me confirma que hay cálculos, que hay litiasis en la vía biliar, entonces sí vale la pena someterle a la CEPRE, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, un procedimiento invasivo. Esta es la alternativa más utilizada para resolver coledolitiasis. ¿Okay? Ahí está lo que es la coledolitiasis, ¿verdad? Uno de los cálculos habituales. Esto es lo que ocurre la mayoría de las veces. Un cálculo de la propia vesícula migra a la vía biliar y obstruye la vía biliar. ¿Okay? También puede darse la situación de que un cálculo se forme en el propio coledo. Serían las coledocolitiasis primarias o de novo, también se lo llama. Coledocolitiasis de novo se forma literalmente en la vía biliar. La mayoría, 90-95%, son secundarias a su migración de la vesícula biliar y se considera del mismo tipo de cálculos de la vesícula, la mayoría con alto contenido en colesterol. Solo en un 5 a 10% son primarios, se forman en la propia vía biliar. Para que eso ocurra se tienen que dar algunas condiciones. Ustedes van a leer después en el libro ahí la fisiopatología de la formación de los cálculos del coledo. Pero básicamente requiere de alguna condición que genere éstasis biliar, como estenosis, malformaciones biliares. También requiere de que exista proliferación bacteriana en la vía biliar, ¿okay?, para la formación de cálculos primarios, o la presencia de lesiones biliares relacionadas a cirugías previas, ¿verdad?
Independientemente del tipo de cálculo, sea primario o secundario, ambos van a tener la posibilidad el potencial de obstruir la vía biliar y generar la misma clínica, ictericia obstructiva. ¿Okay? También hay una situación relacionada al antecedente de cirugía previa. Imagínense conmigo un paciente que ya se operó de la vesícula hace un tiempo atrás, ya no tiene vesícula y viene nuevamente ahora a desarrollar un síndrome ictérico obstructivo por coledocolitiasis. Ahí yo les pregunto, ¿será que esta coledocolitiasis se formó de nuevo en la propia vía biliar o es un cálculo residual que quedó tal vez de la vesícula? Depende del tiempo que fue su cirugía. Se considera que si la cirugía fue ya hace más de 2 años, 2 años el tiempo de corte, más de 2 años ya se operó de la vesícula, viene a tener una ictericia obstructiva ahora, se considera que es primario, un cálculo de novo, ¿cierto? Ahora, si se operó hace menos de 2 años de la vesícula, eso es algo que puede ocurrir. El paciente se operó hace 15 días de la vesícula y ahora viene con una ictericia obstructiva. Una de las posibilidades diagnósticas más probables es un cálculo residual, un cálculo que quedó de la propia vesícula. ¿Sí? Porque ya dijimos. Professor, Sí. no caso clínico ali, o paciente era conhecido que tinha litíase Vesicular. vesicular. Sí. Não era o caso já de retirar a vesícula? Porque se você tira só o cálculo, pode vir outros cálculos, daí você vai fazendo sempre? No. Não? Vamos a suponer que este es nuestro paciente, ¿cierto? Este mismo esquema aquí. Él tiene litiasis vesicular y ahora vino a desarrollar coledocolitiasis. Una vez que se confirma la coledocolitiasis, ¿cómo yo voy a resolver eso? En la mayoría de las veces, CEPRE, ¿cierto? La CEPRE lo que va a hacer es retirar el cálculo que está en la vía biliar. Seguidamente, de manera protocolar, el paciente tiene que ser colecistectomizado dentro de las primeras 24 a 48 horas. Es un protocolo. ¿Entienden? Entonces, así como está razonando, se debe sacar. Y no por una cuestión de que efectivamente que hay un riesgo de que alguno de esos cálculos pueda volver a caer. Pero el protocolo de hacer colecistectomía posterior a una CEPRE es porque el contraste puede llegar hasta la vesícula. Y si llega hasta la vesícula va a generar colecistitis química. Entonces, más bien es para evitar esa complicación que puede ser más grave aún. La verdad que se evita las dos cosas, ¿verdad? Se evita que el paciente vuelva a desarrollar coledocolitiasis y al mismo tiempo se evita el desarrollo de una colecistitis química. ¿Sí? Nesse caso, você tira todo o árbol. La cirugía de litiasis vesicular consiste en retirar toda la vesícula. ¿Eh? E as vias biliares. No, la vía biliar queda ahí. No podemos sacar la vía biliar porque si no vamos a atentar contra la vida del paciente. Lo que se hace es seccionar a nivel del conducto cístico, ¿verdad? Un clip aquí, otro clip aquí y sección. Se retira toda la vesícula con las piedras que tenga adentro. Pero la vía biliar no, se tiene que quedar íntegra. ¿Ok? Permeable. Professor, eu uma dúvida meio boa até. Sí, decime. Por que não se abre a vesícula, tira a pedra e se fecha a vesícula? Porque se considera que la persona que tiene litiasis vesicular, su vía biliar tiene una tendencia, tiene una predisposición a desarrollar cálculos. Si se hace ese procedimiento, el paciente va a volver a desarrollar cálculos y puede tener complicaciones que son muy graves. No existe la posibilidad de sacar solo cálculos y dejar la vesícula, va a volver a formar. ¿Bien? Porque la fisiopatología de la formación de cálculos es que su vesícula tiene alteraciones en su motilidad, en su concentración, en la saturación de colesterol y va a volver a desarrollar cálculos. Este es el patrón laboratorial que ya dijimos en nuestro paciente, además de la ictericia, tiene coluria, acolia, tiene prurito, el patrón obstructivo del laboratorio, y ahí sacamos el diagnóstico de ictericia obstructiva. La clínica. Recuerden que el paciente con cólico biliar, cuando estaba obstruido allá en el cístico, el paciente ya tiene dolor, ¿cierto? El cólico biliar. Ahora imagínense que está obstruido la vía biliar. El cólico es mucho más intenso, un cólico rebelde al tratamiento.
un cólico subintrante, reentrante. ¿Sí? Y la ictericia, que tiene una característica fluctuante, porque el cálculo que está en la vía biliar de repente permite cierto pasaje de la bilis, ¿verdad? Después obstruye, va bajando y va impactando, entonces hay un comportamiento fluctuante de la hiperbilirrubinemia, a diferencia de la ictericia obstructiva progresiva de las neoplasias. La ictericia, además el paciente tiene coluria, acolia, prurito, ¿verdad? Que ya configura el síndrome coledosia. Coluria, para los que tienen dudas ahí, coloración oscura de la orina comparado con color a Coca-Cola. Acolia, heces blanquecinas, como una arcilla. Y el prurito intenso, que se debe no a la presencia de bilirrubina, sino a la presencia de ácidos biliares circulando en sangre. Porque cuando existe una obstrucción del flujo biliar, no solamente la bilirrubina pasa en la sangre, la parte de los ácidos biliares también pasa en la sangre, y eso termina generando una impregnación de las terminaciones nerviosas de la piel con los ácidos, y eso causa mucho prurito. Más característico todavía si la ictericia es arrastrada, si es una ictericia muy intensa, en otras palabras, neoplásica. En las neoplásicas es más frecuente. No significa que en la litiásica no hay prurito. Esta es la imagen que nos da la colangioresonancia. Por eso les dije, es muy sensible, porque nos da todo el árbol biliar. Me gusta mucho este término árbol biliar, ¿verdad? La vía biliar es un verdadero árbol, con ramas más pequeñas y el tronco principal, que es la vía biliar principal. Lo que estudia la colangioresonancia o cualquier resonancia, en realidad ustedes van a ver eso en medicina por imágenes, es el flujo de bilis. ¿Okay? Y la descripción técnica es el stop, ¿verdad? Una falta de relleno del contraste a nivel de la vía biliar, que está determinando la presencia de un cálculo. Generalmente es uno o varios. Acá se dan cuenta que el paciente probablemente ya fue colecistectomizado, ya no tiene su vesícula. Es el muñón del cístico que quedó en el paciente. Y el paciente volvió a desarrollar cálculo en la vía biliar. ¿Cómo voy a resolver esto? Acá se ve incluso el conducto de Witherspoon teñido en la colangioresonancia. CEPRE. La mayoría de las veces, como les digo, es uno o dos cálculos el que termina obstruyendo la vía biliar, ¿no? Hay varios cálculos. Pero también se puede dar esa posibilidad, varios cálculos en la vía biliar. Por definición, la presencia de 5 cálculos o más en la vía biliar se conoce como panlitiasis coledociana. Varias litiasis, panlitiasis coledociana. ¿Okay? En esta imagen aquí que vemos se observan múltiples, probablemente decenas de cálculos en la vía biliar. ¿Okay? Esta es una situación muy poco habitual en realidad, la panlitiasis coledociana. Pero les puse aquí para poder mencionar una conducta terapéutica poco habitual. Cuando hablamos de tratamiento de la coledocolitiasis, ¿cuál va a ser la primera opción entonces? Que quede claro. CEPRE, ¿cierto? La CEPRE hoy día es la primera opción y resuelve la mayoría de las coledocolitiasis. Extirpa el cálculo, la vía biliar queda permeable y terminó el problema. En algunas ocasiones la CEPRE no puede sacar el cálculo. Por ejemplo, cuando el cálculo es demasiado grande, el diámetro del cálculo es mucho mayor que el coleo codiscal. Entonces, por una cuestión de desproporción de diámetro, la CEPRE no puede extirpar el cálculo, ¿sí? En ese caso, el endoscopista siempre tiene la obligación y el protocolo de dejar una prótesis biliar. Va a dejar un pequeño tubito de plástico dentro de la vía biliar que va a asegurar el drenaje de bilis. Porque o si no, si el endoscopista no deja esta prótesis, este stent biliar, el paciente va a evolucionar a colangitis aguda, que es algo gravísimo. Hasta aquí el paciente no está infectado. ¿Sí? Y viene el paciente a nosotros. Imagínense, se hizo la CEPRE dijo, bueno, el cálculo es muy grande, no puedo sacar. Deja una prótesis y vuelve a mandar al servicio de cirugía.
Todavía la CEPRE hoy día cada vez más evolucionada también tiene alternativas dentro de lo que es la propia CEPRE, como por ejemplo el litotriptor. Introduce un litotriptor ahí, fragmenta ese cálculo y va sacando por pedazos. Esa es una alternativa, depende del entrenamiento, depende de disponer el litotriptor, aumenta los costos, bueno, pero se puede, ¿cierto? Y si no se puede, simplemente coloca la prótesis y vuelve a enviar al cirujano. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con una coledocolitiasis que no se resolvió por CEPRE? Hace unas semanas atrás hubo aquí una paciente, tal vez le vieron alguna de ustedes, una señora con coledocolitiasis de novo, se fue a hacer CEPRE. Generalmente en las coledocolitiasis de novo ocurre eso. Increíblemente el tamaño de los cálculos de las coledocolitiasis de novo es mayor. Son cálculos facetados, cilíndricos, parecieran dibujar el contorno de la vía biliar. Y ahí la CEPRE no saca, no puede sacar, puede retirar el cálculo. Y es lo que pasó con nuestra paciente. ¿Cuál es la alternativa entonces? Quirúrgica. Hay que hacer una cirugía. Y dentro de la cirugía existe una alternativa, una gama de alternativas técnicas. Pero lo que ustedes tienen que saber, ¿cuál es la que más se realiza? Cuando hablamos de cirugía de coledocolitiasis. Ya se hizo la CEPRE, no se pudo extirpar. ¿Cuál es la cirugía entonces que voy a proponer? La más utilizada es la coledocotomía. ¿Qué significa coledocotomía? Abrir el colédoco, ¿cierto? Extirpar el cálculo, retirar el cálculo y luego cerrar otra vez esa apertura. Pero ¿cuál es el riesgo de agarrar y cerrar el colédoco? Que la retracción cicatrizal termine estenosando el colédoco, ¿cierto? Entonces, para evitar eso, se debe dejar una especie de drenaje ahí dentro del colédoco que tiene la forma de una letra T. Tubo en T, por eso se llama tubo en T de Kerr, el famoso tubo de Kerr. Les voy a mostrar la imagen. Entonces, la cirugía más realizada, coledocotomía, con extracción del cálculo y luego colocación del tubo de Kerr. ¿Sí? Voy a mostrar la imagen. Pero antes de mostrar eso, esta situación es extremadamente rara, la situación de panlitiasis coledociana. Centenas o decenas, mejor dicho, centenas no, ¿verdad? Decenas de cálculos en la vía biliar, toda la vía biliar, incluyendo en las vías biliares intrahepáticas. Esto se da en pacientes que tienen cierta predisposición para el desarrollo de cálculos. Existen personas que tienen esa predisposición, generalmente en ancianos. En esta posibilidad, la primera alternativa terapéutica también siempre va a ser la CEPRE, siempre la CEPRE. Esto muchas veces es un desafío para los endoscopistas, tratar de sacar todos los cálculos. Digo tratar porque la mayoría de las veces no se va a lograr sacar todo. Se saca tal vez los cálculos que están en la vía biliar principal, pero quedan cálculos en las ramas intrahepáticas que después terminan cayendo en la vía biliar. Entonces la CEPRE en este caso no es la mejor alternativa. Después la cirugía, la coledocotomía, esta que acabamos de decir, tampoco es la técnica quirúrgica ideal porque es muy improbable sacar todos los cálculos de todas las ramitas, incluso intrahepáticas, ¿verdad? Entonces, en este caso, de manera excepcional, se destina una técnica poco habitual, vuelvo a repetir, que se llama derivación biliodigestiva en Ide-Rose. ¿En qué consiste esta técnica? Tiene un nombre que parece complicado, pero no es nada complicado. Derivación biliodigestiva, el nombre ya nos dice ya. Vamos a comunicar la vía biliar con el tubo digestivo directamente. Biliodigestiva, específicamente hepático con yeyuno. Miren lo que vamos a hacer en esa técnica. Seccionamos literalmente la vía biliar a nivel del conducto hepático, abrimos eso, y vamos a comunicar el conducto hepático común directamente con el yeyuno. Eso significa hepático, yeyuno, anastomosis. En Ide-Rose vamos a configurar ahí una anastomosis que va a terminar imaginativamente conformando una letra I, ipso en portugués, ¿sí? Ide-Rose. Esta es la técnica destinada de manera excepcional, vuelvo a repetir, solamente cuando es una técnica que antiguamente se hacía mucho más, pero tiene mucha morbilidad, es una técnica más compleja, más complicaciones, más mortalidad.
Y hoy día solamente se destina cuando el paciente tiene panlitiasis coledociana, generalmente que sea mayor de 60 años de edad. En esa comunicación directa, los cálculos literalmente van a ir cayendo al intestino, y se va a ir eliminando en forma prácticamente fisiológica por la materia fecal. ¿Entienden? Entonces eso es lo que se hace en este caso. Pero eso es excepcional. Muchos autores ya no recomiendan esa intervención quirúrgica. Y los que todavía recomiendan o sostienen de esa técnica solamente está destinada para las situaciones de panlitiasis coledociana en pacientes mayores de 60 años, principalmente porque esa anastomosis directa, vía biliar con intestino, tiene una complicación muy posible que se llama síndrome de Zunidero. Anoten un poco ahí. Síndrome del Zunidero. Zunidero hace referencia a una comparación también con el nido de las hormigas, ¿verdad? ¿Cómo ustedes saben que el nido de las hormigas, y las hormigas suben por dentro de su nido y luego van saliendo, ¿verdad? Como si fuera en forma ascendente? Entonces los gérmenes ahí del yeyuno fácilmente pueden ascender a la vía biliar y configurar una colangitis aguda a repetición. Eso es síndrome de Zunidero. Colangitis aguda a repetición. El paciente con una derivación biliodigestiva está expuesto a desarrollar colangitis agudas recurrentes. Y cada colangitis aguda es gravísima. Entonces, por esa razón es una técnica que hoy día no es muy difundida. Esto es lo que ya habíamos hecho nosotros en la clase pasada aquí en el cuadro. Cuando pensar en una ictericia litiásica y en una ictericia neoplásica. Esto es básicamente algunos ejemplos de lo que es la CEPRE. Ven ustedes el endoscopio en el duodeno. Este endoscopio, como ya les dije, tiene una visión lateral aquí y tiene varios canales de trabajo a través del cual se puede instrumentalizar la vía biliar. Primer paso, seccionar la papila para poder acceder a la vía biliar. Por eso la hemorragia es una complicación. En este ejemplo, el instrumental que se está utilizando es un balón de Fogarty, así se llama, el que ven aquí. Es un balón que se creó originalmente y se sigue utilizando en cirugía vascular, procedimientos endovasculares de trombectomías. Se introduce dentro de una vena y se extirpa el trombo. ¿Ven ustedes que todos conocen una sonda Foley, un catéter vesical? Tiene un balón que se insufla, ¿verdad? Es algo similar también, solo que es mucho mejor, ¿verdad? El balón se introduce en la vía biliar. Una vez que el endoscopista percibe que el balón está por encima del nivel del cálculo o más allá del nivel del cálculo, se insufla el balón y luego tracciona, trayendo consigo también al cálculo que va a caer en el duodeno y después se elimina eso fisiológicamente, desobstruye la vía biliar. Ese es el ejemplo del balón de Fogarty, una de las herramientas más utilizadas en CEPRE. Y existen otras herramientas, por ejemplo, les voy a mostrar más adelante, el mismo principio, una canastilla de Dornia, así se llama. Si quieren anotar, les pueden buscar. Canastilla o canasta de Dornia. Es así también, viene cerrado. Se introduce, cuando pasa el nivel del cálculo, se abre una canastilla metálica. Y esa canastilla literalmente atrapa al cálculo. Vuelve al cálculo. Y luego se tracciona. Se tracciona hasta eliminar el cálculo para abajo. A veces el cálculo está impactado aquí en la papila. Estos días he visto un colega, un endoscopista. Un caso fácil para el endoscopista es cuando el cálculo está aquí impactado en la papila. Y al hacer el corte de la papila, por presión a ella se elimina solo el cálculo. No necesita ni siquiera utilizar herramientas, ¿verdad? Las complicaciones de la CEPRE, que ya mencionamos también, todas muy graves. Y los criterios para CEPRE. Esto es lo que tienen que saber, porque en Latinoamérica, como ya dijimos, no tenemos resonancia en todos los centros. Entonces tenemos que, aquí, como ven aquí en el hospital, muchas veces los pacientes tenemos que decidir hacer CEPRE o no hacer CEPRE. Entonces ahí se crearon los criterios de CEPRE. ¿Cuándo indicar una CEPRE? No voy a indicar una CEPRE a cualquier paciente que me parezca medio amarillo. Puedo hacer una CEPRE a ver si tenés o no tenés, ¿entienden? Tengo que tener criterios que realmente me aseguren bastante. Entonces aquí tenemos criterios muy fuertes o absolutos.
Por estos criterios muy fuertes, la posibilidad de que el paciente realmente tenga cálculos es mayor al 50%. No sé por qué lo llaman absoluto, ¿verdad? Si tampoco es 100% de chance, mayor al 50%. Paciente tiene colangitis aguda. Vamos a hablar ya enseguida de colangitis aguda. Clínica de colangitis aguda. Diagnóstico clínico de colangitis aguda. CEPRE directo, no hay ninguna discusión. Paciente tiene una ictericia obstructiva, con patrón obstructivo, no cualquier ictericia, y que la bilirrubina total sea mayor a 4, podemos indicar CEPRE. O si algún método de imagen, ecografía, dijimos aquí que la ecografía no muestra eso habitualmente. En ocasiones, muy en ocasiones, la ecografía sí nos muestra. O la colangioresonancia que se dispone. La tomografía tampoco tiene mucha utilidad, mucha sensibilidad. Pero bueno, cualquier método de imagen que me confirma que hay coledocolitiasis es un criterio muy fuerte. Uno solo de estos es suficiente para indicar CEPRE. ¿Tiene colangitis aguda? CEPRE. ¿Tiene bilirrubina mayor a 4? CEPRE. O un método de imagen me confirma coledocolitiasis, CEPRE. ¿Entienden? Luego tenemos los criterios fuertes. Para indicar CEPRE por estos criterios, tenemos que tener ambos criterios presentes en el mismo paciente, la combinación de ambos. Y la posibilidad de que estos pacientes tengan coledocolitiasis es entre el 30 al 50%. ¿Sí? Y son los siguientes: colédoco dilatado, como nuestro paciente del caso, estaba dilatado de 12 milímetros, ¿verdad? Pero no tengo visualización del cálculo. Y que la bilirrubina sea entre 1.8 y 4, es decir, no llega a superar de 4. Si tenía más de 4 ya era directo seco. Ahora, ¿cuándo consideramos colédoco dilatado? En pacientes que aún tienen vesícula biliar se considera hasta 6 y para el Saddington hasta 8 milímetros. Ahora, si el paciente ya fue colecistectomizado, ya se operó de la vesícula, ya no tiene vesícula, se acepta que la vía biliar entra en una especie de readaptación, ¿cierto? Una redistribución de las presiones, ya que la vesícula cumplía esa función amortiguadora de presión. Ahora el paciente ya no tiene su vesícula. Entonces es normal que un paciente que se operó de la vesícula tenga ya la vía biliar ligeramente más dilatada. Entonces el criterio para decir que su vía biliar está dilatada es mayor a 10 milímetros, si ya es colecistectomizado. ¿Entiendes? Pero tiene que tener ambos. ¿Tiene los dos? Como nuestro paciente del caso. Bueno, nuestro paciente tenía su bilirrubina 6.8, directamente ya tenía una indicación muy fuerte, ¿verdad? Y los criterios moderados antiguamente también eran indicación para CEPRE, hoy día ya no son indicación para CEPRE, ojo con esto. Tiene, por ejemplo, una alteración aislada de alguna enzima hepática, solo TGO, solo TGP o fosfatasa alcalina, o tiene una historia pasada o presente de pancreatitis. Antiguamente a todos los pacientes con pancreatitis aguda se les hacía CEPRE, pancreatitis aguda biliar. Y tenía sentido antiguamente porque para que se desarrolle una pancreatitis aguda, un cálculo migró a la vía biliar y generó pancreatitis aguda. Entonces todo paciente con pancreatitis aguda se llevaba a CEPRE. Eso hoy día se abandonó, porque la mayoría de los pacientes que se hacía CEPRE con pancreatitis aguda ya no encontraban el cálculo. El cálculo se fue, obstruyó, inició el problema ahí en el páncreas y luego se expulsa al duodeno. Hoy día, pancreatitis aguda no es indicación absoluta para CEPRE. Hay situaciones puntuales que vamos a mencionar más adelante. Cuando el paciente tiene estas alteraciones, todavía sigue siendo un indicio de cálculo en la vía biliar, ¿cierto? No es fuerte, no es muy fuerte, pero finalmente es un indicio. No es indicación para CEPRE, no vale la pena someter al paciente a ese riesgo de CEPRE, pero de alguna manera tengo que estudiarlo. ¿Cómo voy a estudiar a esos pacientes? Idealmente, colangioresonancia, y si no dispongo de colangioresonancia, durante la propia cirugía, ya operando la vesícula del paciente, durante la cirugía se puede explorar también la vía biliar. ¿Cómo se llama ese procedimiento? ¿Verdad? Porque imagínense conmigo en qué consiste la cirugía de vesícula: clipar el conducto cístico y seccionar, ¿verdad? Retirar la vesícula, ¿sí o no? Ahora,
Durante la cirugía yo puedo hacer una sección del conducto cístico de un lado y antes de seccionar totalmente el otro extremo voy a hacer un corte parcial del cístico, una pequeña abertura. Voy a introducir un catéter dentro del cístico y voy a mandar contraste durante la cirugía. Es una forma de pintar la vía biliar, de teñir la vía biliar durante la cirugía. ¿Cómo se llama el acto de teñir la vía biliar? Colangiografía, ¿verdad? La colangiografía significa estudiar o teñir la vía biliar. Puede ser por resonancia, eso sería la colangioresonancia. Puede ser por endoscopía, colangiografía retrógrada endoscópica. O puede ser durante la cirugía misma, colangiografía intraoperatoria, transcística. Algo muy sencillo. Volvemos a repetir aquí lo que ya dijimos. Cuando la CEPRE no resulta terapéutica, no pudo sacar el cálculo, normalmente por una desproporción entre el tamaño del cálculo y de la vía biliar, entonces abrimos mano de la cirugía, ¿verdad? Ya sea laparoscópica, convencional, robótica, cualquiera de las modalidades. Y dentro de la cirugía dijimos que tenemos varias alternativas, siendo la alternativa más utilizada, y lo que quiero que ustedes graben, coledocotomía más extracción de cálculo y posterior colocación de este tubo de Kerr, que vamos a mirar ahora. ¿Por qué es importante este tubo de Kerr? Y tiene dos finalidades muy importantes. La literatura recomienda, dentro de la cirugía, primera opción, tratar de sacar el cálculo por el propio cístico. Puede ser posible en algunos casos, pero si la CEPRE ya no pudo sacar por una desproporción del tamaño del cálculo y la vía biliar, imagínense lo que será sacar por el cístico, será muy improbable, ¿cierto? O lavar la vía biliar bajo presión elevada para tratar de expulsar para abajo el cálculo, otra alternativa también que se describe, pero la que más se realiza es la coledocotomía, ¿verdad? Esto es lo que sería el esquema de una colangiografía intraoperatoria, ¿verdad? Hasta la vesícula, se clipa aquí, se hace un clipado parcial aquí, un pequeño ojal, y se introduce un catéter dentro del cístico y se envía contraste. Durante la cirugía misma tenemos nosotros la anatomía de la vía biliar. El procedimiento se llama CPO o CIO, da lo mismo. Colangiografía intraoperatoria, CIO. O colangiografía peroperatoria, CPO. Que no solamente se usa para estos casos, se usa para una infinidad de situaciones en cirugía biliar. Imagínense conmigo, yo estoy operando una cirugía programada, ¿cierto? Cirugía programada, todo lindo, música de fondo, y de repente comienzo a ver fuga de bilis. Viene el bilis de algún lado que yo no estoy identificando. La primera cosa que va a pasar en ese momento es que el cirujano se queda así. Está nervioso, ¿verdad? Porque lo primero que nos viene en mente es la posibilidad de que acabamos de cometer una lesión quirúrgica de la vía biliar. Una situación gravísima, iatrogénica, ¿verdad? Y para que tengan idea, vamos a hablar de eso también después. Lo que se recomienda si ocurre eso es que ese equipo quirúrgico salga y entre otro equipo que está con la cabeza fría. Es tan delicado que es esa situación. Y peor todavía, no se recomienda tratar de reparar esa lesión. Mejor dejar un drenaje y mandarle a un centro de referencia para ese fin. Con cirujanos que están acostumbrados a hacer trasplante hepático todos los días, con habilidades muy buenas en hacer suturas vasculares, suturas de la vía biliar. Cuando ocurre una lesión biliar, se asume que el paciente tiene una sola chance de reparación de su vía biliar. Doutora, não tem nenhuma substância que você possa aplicar no paciente, injetar, que possa dissolver o cálculo? Sí, eso dijimos en la clase pasada, ¿verdad? El ácido urso desoxicolato, pero solamente es efectiva para cálculos que sean menores de 5 milímetros y que sean de colesterol. Entonces solamente cuando cumple esa situación. En el caso de la vía biliar principal, eso es para la vesícula. Cuando estamos hablando de coledocolitiasis, no existe alternativa medicamentosa para tratar. Siempre va a ser o endoscópica o quirúrgica. Siempre va a ser quirúrgico, ya que la endoscopía es también una modalidad quirúrgica, ¿cierto? Bueno,
Ahí les traje un video, pero no tengo aquí en este equipo, entonces no vamos a poder ver lo que es una CBL más. Esto es la coledocotomía, abrir el colédoco, ¿cierto? Y sacar el cálculo. En esta imagen nada más muestra también aquí otra herramienta aquí que tenemos intraoperatorio, que es la coledocoscopía, una fibra óptica similar a una endoscopía, pero con el diámetro del colédoco, ¿verdad? Un mini endoscopio, un coledocoscopio en realidad, ¿cierto? Sería un procedimiento diagnóstico intraoperatorio también, en lugar de hacer la colangiografía intraoperatoria, ¿cierto? Aquí nuevamente vemos lo que es la coledocotomía y en este ejemplo se introduce un instrumental que es la canastilla de Dormia para atrapar al caldo. Es el mismo instrumental que se podría utilizar mediante CEPER que les comenté hace rato. Aquí por la coledocotomía atrapa el cálculo y va a extirparlo para fuera del colédoco, ¿cierto? El problema es que después tenemos que cerrar el colédoco. Y cerrar el colédoco significa posibilidad de estenosis, ¿verdad? Porque se va a generar una cicatrización y eso puede estenosar la vía biliar. Para evitar eso se deja el tubo de Kerr. Aquí está en amarillo el esquema. Tubo en T se llama porque tiene la forma de una letra T, ¿cierto? Tiene 3 ramas. 2 de ellas van a quedar dentro de la vía biliar. Esto tiene una apertura aquí, es permeable aquí y también es permeable aquí. Entonces, al colocar este tubo de Kerr, asegura la permeabilidad de la vía biliar y evita la estenosis mientras ocurre el proceso de cicatrización, ¿cierto? Y también tiene una función importante de descomprimir la vía biliar, porque parte de la bilis, imagínense conmigo, 1500 ml de bilis, ¿cierto? Por día, fisiológicamente. La mayor parte de esa bilis va a pasar fisiológicamente aquí, va a pasar por este tubo y va a llegar al duodeno. Una parte, una pequeña parte, esto se exterioriza a través de la pared, queda fuera del paciente. Una parte de la bilis va a salir aquí por este extremo. Entonces lo que hace también este tubo es mantener estable la presión dentro de la vía biliar para que no haya filtración de bilis en esa sutura que hicimos. Otra función importante. Aquí está el tubo en su versión original, vamos a decir, ¿verdad? Y se coloca más o menos así. Esto representa la pared abdominal. El tubo de Kerr dentro de la vía biliar, asegurando la permeabilidad de la bilis, y en parte también va a salir aquí la bilis, descomprimiendo de esa forma la presión. Todo eso mientras la cicatrización del colédoco ocurre ahí a nivel de la sutura. Y nosotros vamos a monitorizar en los próximos días después el tubo de Kerr. Imagínense conmigo que ustedes vienen después de 24 48 horas a ver a su paciente y ven ustedes que sale 1000 ml de bilis aquí. ¿Qué interpretación nos hace pensar? Que no está pasando casi nada, algo, ¿entienden? Que hay algo que está obstruyendo, tal vez un cálculo que yo no identifiqué y no retiré completamente o el tubo está obstruido y el débito está muy elevado aquí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros valorar en un paciente que tiene tubo en T de Kerr. Tengo que valorar cuánto es el débito, ¿verdad? Y la pregunta clásica es ¿cuándo se retira el tubo de Kerr? Una pregunta clásica de residencia, del internado, de las recorridas. ¿Cuándo se retira el tubo de Kerr? El cuerpo humano va a generar una especie de fibrosis en torno a este tubo, ¿entienden? Va a crear una especie de un túnel fibroso aquí alrededor. Y eso ocurre aproximadamente en un lapso de 3 semanas. 21 días es el tiempo exacto donde ya se puede retirar este tubo. Ya cumplió su función, ya se produjo la cicatrización aquí del colédoco, ya no se va a producir la estenosis y no va a haber fuga biliar porque ya se formó un trayecto fistuloso aquí en este trayecto del tubo. Ese trayecto fistuloso termina por obliterarse en pocos días después. Se colapsa y se cierra. No hay fuga de bilis en la cavidad. ¿Entiendes? Seguimos con el siguiente caso clínico. Es muy similar a esto, pero ahora sí van a ver un paciente
que además del dolor, además de la ictericia, evidentemente, visiblemente tiene repercusión sistémica importante. Un paciente con fallas orgánicas. 43 años, mujer, 5 días de evolución, un cuadro también más arrastrado de dolor, de gran intensidad, que no mejora con analgésicos ni antiespasmódicos, irradia en el dorso. Además refiere fiebre con escalofrío, que es muy clásico en este caso, vómito siempre acompañando, ictericia, columpia y acolia. Y a la ectoscopía de la paciente en mal estado general. Disneica, eso ya me habla de mala mecánica ventilatoria, ya me habla de una falla del aparato respiratorio. Taquicárdica, potencia probablemente también, me habla ya de una falla cardiovascular. Sudorosa y somnolienta, falla del sistema nervioso. ¿Entienden? Una paciente que ustedes miran y dicen, esta paciente está mal la mecánica respiratoria, está a punto de cansarse, ¿verdad? Decimos así en forma bien grosera, en forma bien popular. Cuando el paciente tiene mala mecánica respiratoria, probablemente se va a cansar rápidamente, va a parar, tiene un paro, ¿verdad? Su diuresis, ustedes van a ver que tiene oliguria, anuria. Una paciente que a simple vista decimos, opa, esta paciente tenemos que intubar y tiene que estar en terapia para poder corregir, ¿verdad? El examen físico globuloso, ligera distensión abdominal, coloración amarillenta de piel mucosa, defensa muscular, porque existe un proceso inflamatorio ya también ahora e infeccioso. Aparato respiratorio pulmonar vesicular adolido en ambas bases, repercusión pulmonar, ¿verdad? Puede haber derrame pleural bilateral, piel y faneras, marcado tinte entérico, paciente súper deshidratada, lengua saburral, lengua blanquecina, ojo hundido, sudorosa. ¿Recuerdan aquella fase hipocrática de semiología? Sistema nervioso central alterado, hemograma 16.000 blancos, leucocitosis con neutrofilia, alteración de la función renal y la bilirrubina de 5.8 a expensas también de la directa, fosfatasa alcalina aumentada, transminasas adulteradas, amilasa para un valor normal de 100, 215, pero no llega todavía a criterios diagnósticos, tiene que ser más de 3 veces el valor normal para pensar en pancreatitis. PCR es poco específica, pero fíjense, 300 tiene esta paciente. Habla de una repercusión sistémica importante. Si le pedimos aquí procalcitonina, hoy día muy utilizado como marcador de sepsis en todo el mundo, la procalcitonina probablemente va a estar muy alterada en este paciente, ¿verdad? Una paciente que está cerca, miren vos su radiografía ahí de rutina, derrame pleural bilateral. Ecografía, vesícula biliar distendida, pared de 4 milímetros, estaba en el límite ahí, con litiasis vesicular múltiple y el colédoco de 8 milímetros. Volvemos a ver ahí la imagen en doble caño, ¿de acuerdo? La vena corta aquí y la vía biliar principal ahí. Entonces, ¿cuál sería nuestro diagnóstico en este paciente? La paciente está con un cuadro séptico por colangitis aguda. El diagnóstico es una colangitis aguda que se define como una inflamación y sobre todo infección de la vía biliar principal, algo similar a colecistitis aguda, pero en este caso afecta a toda la vía biliar principal. Es un cuadro gravísimo que atenta contra la vida del paciente con fallas orgánicas y la conducta es urgente, ¿verdad? Uno de los criterios de CEPRE, ¿cuál era? Colangitis aguda. Si el paciente tiene colangitis aguda, tiene que hacerse CEPRE con urgencia. Y si no tengo disponible CEPRE, no hay acá CEPRE en el hospital, ¿qué voy a hacer? No le puedo mandar 6 horas de viaje hasta Asunción. Tengo que descomprimir como sea esa vía biliar. Cirugía sería entonces la alternativa directamente. Así como existen criterios de Tokio para colecistitis aguda, que vimos en la clase pasada, también existe para colangitis aguda. Signos de inflamación sistémica, signos de colestasis y imágenes que definen el diagnóstico, ¿verdad? Inflamación sistémica, el paciente tiene fiebre con o sin escalofríos. Lo clásico es que tenga fiebre con escalofríos. Porque imagínense conmigo que la vía biliar de ese paciente está lleno de pus, colección de pus. Entonces eso termina generando clásicamente escalofríos, ¿verdad? Datos de laboratorio que evidencian una respuesta inflamatoria: leucocitosis,
PCR alterado, eritrosedimentación acelerada, procalcitonina, evidencia de colestasis, ictericia con bilirrubina mayor a 4 y el hepatograma anormal, ¿verdad? TGO, TGP, gamma GT, aquí faltaría la fosfatasa alcalina también. Y las imágenes en la ecografía, simplemente dilatación de vía biliar o directamente algún método de evidencia de la etiología. Estenosis, cálculo, un stent. ¿Recuerdan aquel stent que puso el endoscopista que les dije? Eso se puede obstruir, puede generar colangitis. Y aquí hay que mencionar algo importante. Hasta hace un tiempo atrás, eso creo que ya le dije en la clase pasada, se consideraba que la colangitis aguda siempre va a ser consecuencia de cálculos o estas obstrucciones mencionadas aquí, y que las neoplasias no cursan con colangitis. Pero sin embargo existe también, y muchas literaturas hablan de eso también. Un paciente con una ictericia neoplásica también puede desarrollar colangitis. Es rarísimo, pero puede ocurrir. ¿Por qué se explicaría que un cálculo o un stent curse tan frecuentemente con colangitis y una ictericia neoplásica no? Porque ya dijimos que en la fisiopatología de la formación de cálculo, en la presencia de un stent, que es un cuerpo extraño, es mucho más común la proliferación de gérmenes. Por eso la colangitis es mucho más común. Y en las neoplasias no. La neoplasia es una obstrucción lenta y progresiva. Y es por esa razón que es tan infrecuente la formación de colangitis. ¿Okay? Y después, seguidamente, hecho el diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico? Por lo menos un criterio de A, uno de B y uno de C. Igual que con la cistitis aguda. Pero hay pequeñas diferencias aquí en los criterios, ¿no? Luego tenemos que clasificar la colangitis aguda en leve, moderada y grave. Empezando con la grave. ¿Cuándo será una colangitis aguda grave? Cuando tenga alguna falla orgánica evidenciada. Por ejemplo, vamos con la función renal, que es más fácil. Yo tengo oliguria o una creatinina mayor a 2. El paciente está con una injuria renal, ¿verdad? O tiene una disfunción neurológica, cualquier escala de Glasgow menor a 15, está confuso, está con alteración de Glasgow, falla el sistema nervioso, está hipotenso, falla el sistema cardiovascular. ¿Cómo voy a valorar la función respiratoria, por ejemplo? Vamos a ver. ¿Recuerdan cuál era la función respiratoria? Intercambio de gases, ¿verdad? Que el oxígeno entre a la sangre allá a nivel de los alveolos y que el dióxido de carbono sea depurado. Eso es función respiratoria realmente. ¿Cómo yo puedo medir de manera objetiva la función respiratoria entonces? Midiendo los gases en sangre a través de una gasometría arterial. Esto no es para colangitis solamente, esto es para la medicina en general. Si ustedes quieren valorar falla respiratoria, es a través de una gasometría arterial. ¿Verdad? Tengo que valorar la función residual pulmonar de ese paciente. ¿Cómo se hace ese cálculo? La presión arterial de oxígeno dividido la fracción de oxígeno de aire inspirado. ¿Cuánto es el FiO2? Fracción de oxígeno que inspiramos nosotros en el ambiente. ¿Alguien recuerda? Es una constante. 21% de oxígeno. 0.21 entonces es el FiO2 ambiental, fracción de oxígeno inspirado, ¿verdad? Y yo voy a medir en el paciente el nivel de oxígeno de su sangre arterial. Entonces hagan un poco rapidito ahí un cálculo si pueden en su calculadora. Vamos a suponer que el paciente está mal, está con mala mecánica respiratoria como dijimos, y me sale ahí 60 milímetros de mercurio su presión de oxígeno en sangre arterial. Eso es bajo. Dividan eso por 0.21. Ese resultado de la presión de oxígeno en sangre arterial dividido el FiO2, que es una constante, es la fracción, es la función residual pulmonar de ese paciente, que es lo que se conoce como PAFI, P-A-F-I. Esa es la medida de la función respiratoria de un paciente. Lo ideal es que sea mayor a 400. ¿Cuánto salió en el de ustedes? 200 y algo probablemente. ¿verdad? Lo ideal es que sea mayor a 400. Siempre que sea menor a 300
significa que el paciente está con falla respiratoria. Yo puedo decir, opa, el paciente está con una insuficiencia respiratoria y tiene que entrar a un respirador o a una modalidad de respiración. Lo más habitual es que tenga que intubarse y conectarse a una asistencia respiratoria mecánica. Entonces, estos son los criterios que usan los terapistas para decir, este paciente tiene que entrar en terapia, este paciente se tiene que intubar, este paciente se tiene que ir a diálisis. O sea, paciente con colangitis aguda grave es un paciente que se maneja en terapia intensiva. Además de ser una situación quirúrgica de emergencia, tiene que entrar en terapia intensiva por las fallas orgánicas que desarrolla. Es gravísimo el paciente. Grado 2 es un paciente que tiene algunas de estas características. No tiene falla orgánica, no tiene ninguna falla orgánica, pero tiene recuento de glóbulos mayor a 12.000 o menor a 4.000, fiebre mayor a 39,5, edad mayor a 75 años, hiperbilirubinemia mayor a 5, hipoalbuminemia. Tiene algunos de estos, entonces es moderado. Y si no tiene falla orgánica y no cumple ninguno de estos criterios, entonces es una colangitis aguda leve. ¿Okay? Así se hace la clasificación por los criterios de Tokio. El criterio de Tokio 2018. Descomprimir urgente la vía biliar, primera alternativa CEPRE, siempre va a ser CEPRE. No se tiene CEPRE, entonces vamos a ir a cirugía. Además, medidas generales, como ya dijimos, dependiendo de la gravedad, el paciente va a ser manejado en una unidad de terapia intensiva. Antibiótico terapia, miren cuántos días, 14 a 21 días, una infección muy grave, una infección gravísima, mínimamente por 14 días, cubriendo foco gram negativo y anaerobio también. Puede ser cefalosporina de tercera más metro, cipro más metro, pero por 14 a 21 días. Y además de todas las medidas, ¿verdad?, de un paciente crítico, monitorización de diuresis, balance hídrico, corregir todas las alteraciones ahí respiratorias, funcionales, electrolitos. Tenemos tiempo. Paciente femenino de 59 años también va a urgencia por dolor abdominal, 48 horas de evolución, 2 días. Inicio insidioso de tipo cólico, intensidad progresiva que acompaña de vómitos, vómitos que estuvimos acostumbrados desde el primer caso clínico prácticamente, pero aquí los vómitos no son solamente ocasionales o acompañantes, un verdadero signo protagonista. Varias oportunidades, el paciente está vomitando en varias oportunidades, vómitos más de 10 veces. Inicialmente contenido de alimentos, luego bilioso. Además, distensión abdominal marcada, abdomen globuloso, y el paciente también refiere detención de heces y gases en las últimas horas. Cuando tenemos estas manifestaciones clínicas siempre nos obliga a pensar en un cuadro obstructivo, distensión abdominal, detención de heces y gases, vómitos y el dolor abdominal difuso, un dolor cólico difuso. El paciente está lúcido, está febril, pero está muy deshidratado, típico de los cuadros oclusivos. Es un paciente que ya es conocido también de la urgencia por venir siempre por cólicos biliares en los últimos meses, pero ahora vino con un cuadro clínico diferente, vino con manifestaciones clínicas de una obstrucción intestinal. En el abdomen vemos que es globuloso por la marcada distensión abdominal. Tiene una cicatriz de McBurney de hace un tiempo atrás. Doloroso en forma difusa, defensa muscular, sonoridad aumentada, ruidos hidroaéreos escasos. El paciente tiene un abdomen agudo obstructivo, ¿no? Y tiene una cicatriz operatoria previa. ¿Cuál es la obligación de nosotros como médicos de pensar como la causa de su obstrucción? Todavía no vimos eso, vamos a ver en este semestre todavía. Pero si de repente ya tienen en mente, ¿cuál es la causa más frecuente de una obstrucción intestinal? ¿Ilioparalítico? No es esa la causa más frecuente. Bueno, si vamos a dividir obstrucción intestinal en mecánicas y funcionales, las obstrucciones funcionales son sinónimos de ilioparalítico, ¿cierto? Entonces, cambiando un poco mi pregunta, ¿cuál sería la causa más frecuente de obstrucción mecánica, donde existe un obstáculo ahí
que está generando la obstrucción. Las causas más frecuentes son bridas y adherencias, por lejos. Bridas y adherencias. ¿Qué son bridas y adherencias? Son, como dice su nombre, formaciones fibrosas que generan adherencia del intestino uno con otro, adherencia del intestino a la pared, bandas de fibrosis que cruzan de una parte a otra del abdomen y terminan obstruyendo el intestino. ¿En qué paciente yo voy a pensar que hay bridas y adherencias? Todo paciente con clínica de obstrucción intestinal que tenga cirugía previa. Entonces, en este paciente, por esa cicatriz de McBurney, probablemente bridas y adherencias. Es lo más común. Pero obviamente en una clase de vías biliares no va a ser esa la causa de nuestro paciente, ¿verdad? Todo paciente con obstrucción intestinal es un paciente con abdomen agudo obstructivo, leucocitosis, neutrofilia, creatinina un poco elevada, todo por la marcada deshidratación que tiene el paciente. Bilirrubina, si bien está alterada, no es un patrón obstructivo, no es una alteración importante, no está ictérico el paciente. Tal vez por la marcada deshidratación nada más. En un cuadro obstructivo es obligatorio siempre una radiografía de abdomen de pie, buscando niveles hidroaéreos, que son estos niveles que vemos. Eso vamos a ver en la clase de obstrucción intestinal. Le voy a pasar un poco por arriba, ¿no? El objetivo de pedir radiografía de abdomen de pie es para buscar los niveles hidroaéreos. Eso me da el sello de garantía de que el paciente tiene una obstrucción mecánica, diagnóstico sindrómico, obstrucción mecánica, pero no me da la etiología. Nadie puede decir, aquí están las bridas y adherencias, no se ve eso. O aquí está el tumor que está causando la obstrucción. No se ve la etiología, a menos que sea un cuerpo extraño, radio opaco, ¿verdad? Un cuerpo extraño endoanal aquí que se ve en la radiografía. Eso sería una excepción. Pero normalmente la radiografía de abdomen sella el diagnóstico sindromático de la obstrucción, pero no me da la etiología, a menos que sea excepcionalmente, ¿cierto? Y en ocasiones rarísimas realmente, excepcionalmente, se habla de la famosa triada de Rigler. No tenemos que ver la triada de Rigler, pregunta clásica del examen. 3 componentes. 1, paciente con evidencia de obstrucción intestinal. Es una triada radiológica, chicos, ¿eh? En la radiografía de abdomen se ve eso. Evidencia de obstrucción intestinal, niveles hidroaéreos sería, por ejemplo. 2, visualización de cálculo ectópico, un cálculo biliar que debería estar en la proyección de la vía biliar, pero se ve en otro lugar. Eso es algo muy raro que ocurre. Normalmente los cálculos biliares no son radioopacos, ¿cierto? El paciente tiene múltiples litiasis vesiculares, le hago una radiografía, no se ve los cálculos, no son suficientemente radioopacos. Entonces, para que se encuentre esta triada de Rigler, el cálculo tiene que ser radioopaco, ¿verdad? Para que se vea un cálculo en proyección de fosa ilíaca derecha, por ejemplo. ¿Qué hace un cálculo biliar aparentemente en fosa ilíaca derecha? Eso se llama cálculo ectópico. Y el tercer componente de la triada, en proyección hepática, se ve neumobilia o aerobilia, aire en las vías biliares. Dificilísimo también de ver en una radiografía simple de abdomen. En realidad es una triada muy imagenológica. Estoy hablando de imaginarnos, no de imagenología. Pero se pregunta mucho en los exámenes. Van a ver aquí. Entonces, el diagnóstico sindromático de este paciente, síndrome oclusivo, mecánico probablemente, bridas de adherencia, es la sospecha más, la etiología más probable. Y esta es la imagen que podría describir ahí la triada de Rigler. Evidencia de obstrucción, ¿verdad? Un cálculo ectópico, aquí en una proyección de fosa ilíaca derecha, y la presencia de neumobilia, imaginativamente aquí en las flechas en proyección hepática. Aerobilia. Triada de Rigler. ¿En qué voy a pensar si tengo la triada de Rigler? ¿De dónde les parece que vino este cálculo aquí? De la vía biliar. ¿Pero a través de qué? En la tomografía se ve un poco mejor. Se ven los niveles hidroaéreos, se ve el cálculo aquí, radioopaco, y se ve la neumobilia. En la tomografía se ve mejor, ¿verdad? Y cuando tengo esa triada, entonces tengo que pensar en un íleo biliar. ¿En qué consiste el íleo biliar? Como pueden ver aquí, un cálculo generalmente de gran tamaño en la vesícula biliar,
producto de tantos cólicos biliares, de tantas inflamaciones recurrentes de la vesícula va creando una adherencia con el duodeno, una fístula. Y el cálculo pasa al duodeno, migra por todo el duodeno, el yeyuno, pero cuando llega en el íleon terminal, donde el diámetro es menor, el cálculo queda impactado ahí en fosa ilíaca derecha, generando una obstrucción intestinal mecánica. Y eso es ileo biliar. Ileo en realidad significa obstrucción, pero les recomiendo para recordar, ileo es una obstrucción. ¿Dónde ocurre la obstrucción? En el ileón, ¿cierto? Una obstrucción en el ileón. Por eso que el paciente tiene neumobilia. ¿De dónde viene el aire en la vía biliar? El gas pasa por esta fístula también y comienza a invadir todo el árbol biliar, ¿cierto? En ocasiones más raras todavía, el cálculo, en vez de progresar distalmente, termina quedando atrapado en la primera porción del duodeno, en el bulbo duodenal, o en la boya duodenal, como quiera llamar, generando una obstrucción de tipo pilórico, como si fuera una obstrucción, un síndrome pilórico, conocido como síndrome de Bouveret. Síndrome de Bouveret. Un síndrome de tipo pilórico que ocurre por un ileo biliar, ¿verdad?, que impacta en la primera porción del duodeno. ¿Y cómo se manifiesta un síndrome pilórico? El paciente come y vomita enseguida, contenido gástrico sin bilis, porque ni siquiera la bilis está pasando hacia el duodeno, hacia el estómago, mejor dicho. El paciente come, pocos segundos después vomita todo, no pasa del estómago. Síndrome pilórico. Bueno, como es un abdomen agudo quirúrgico, es una obstrucción intestinal, el paciente va a ir a una laparotomía, una cirugía, y probablemente este diagnóstico termina siendo un hallazgo intraoperatorio. Difícilmente se hace el diagnóstico preoperatorio. Es aquel paciente que yo digo, este paciente está con una obstrucción intestinal, tengo que entrar a quirófano. Probablemente bridas y adherencia, pero en quirófano me doy cuenta de que no era solo bridas y adherencia, también tenía ileo biliar. Aquí está el cálculo, ¿verdad? Un detalle técnico. ¿Recuerdan ustedes el área avascular de Treves por anatomía? Es una porción del ileón. Este es un esquema, ¿verdad? Lógicamente, el duodeno y el yuno ileo, ustedes saben que tienen varios metros. Aquí un esquema nada más. Los últimos 15, 30 centímetros del ileón terminal en su desembocadura ya en el ciego es una zona con una deficiente vascularización debido a la circulación terminal de la mesentérica superior. ¿Recuerdan cómo termina la mesentérica superior? ¿Cómo es la terminación de la arteria mesentérica superior? La última rama ileal, que debería ir aquí, en vez de ir al ileón, termina anastomosándose con la rama ileal de la ilioceco apendículo superior. Entonces, esta porción del ileón quedó de cierta manera un poco menos irrigada, ¿cierto? Entonces, es importante que tengan en cuenta esta área avascular de Treves. No se recomienda hacer ningún tipo de corte o de incisión y posterior sutura a este nivel. Porque si yo hago una sutura, una anastomosis en este nivel, probablemente mi anastomosis no va a funcionar, porque la anastomosis requiere de buena irrigación, ¿sí? Y es la zona justamente donde caprichosamente viene a obstruirse nuestro cálculo. Sería tan sencillo abrir aquí el ileón terminal, sacar el cálculo y suturar el ileón terminal. Pero está en la zona avascular de Treves. Y además esta zona de la obstrucción también está inflamada, está edematizada. O sea, no conviene hacer aquí. Entonces, ¿qué decidieron hacer ahí? Imagínense los grandes cirujanos, ¿verdad? Vamos a hacer un corte en la zona más sana, proximalmente unos 100 centímetros antes del sitio de la obstrucción. Una enterotomía proximal y vamos a ir exprimiendo el cálculo hasta esa zona sana. Retiramos ahí y cerramos, no hay problema. Eso es lo que se hace. Enterotomía proximal, extirpar el cálculo por esta enterotomía, ¿verdad? Deslizarlo hasta esa zona y suturar el intestino distal al sitio de obstrucción, donde la irrigación está conservada, donde no hay inflamación. La controversia es lo siguiente: ¿y qué hacemos de las fístulas? Ya sacamos el cálculo, ya solucionamos la obstrucción. ¿Y la fístula?
no se recomienda tocar en ese momento, en esa urgencia. Lean un poco Savington. Depende ya de cada cirujano, depende de cada caso, pero no se recomienda. Vamos a esperar después, enfriar el cuadro, como ya dijimos alguna vez, y vamos a operar después de la vesícula del paciente. ¿Está bien? Eso es ilio biliar. Básicamente el ilio biliar hace parte de lo que llamamos síndrome de Mirici. El síndrome de Mirici son distintos grados de fístulas de la vía biliar, de compresiones que pueden ocurrir. Fíjense, el tipo 1, el cálculo de gran tamaño en la vesícula termina alterando la anatomía. Aquí ya no tenemos ya la continuidad de vesícula, conducto cístico fino y vía biliar. No. El cálculo grande termina alterando esa anatomía, ¿verdad?, por un proceso inflamatorio crónico, y el cálculo termina comprimiendo la vía biliar. Ese es el grado 1. Compresión extrínseca. Todavía no hay entrada del cálculo en la vía biliar. Desde la propia vesícula está empujando, está comprimiendo. A partir del tipo 2 de Mirici ya hay una fístula. Ahora sí el cálculo comienza a invadir la luz de la vía biliar, obstruyendo 1/3 de la luz. Mirici tipo 3, 2/3 de la luz. Mirici tipo 4, el cálculo ya invadió toda la luz del colédoco y obstruye de manera hermética el colédoco, ¿verdad? Y el síndrome de Mirici tipo 5, complementen ahí, es el ilio biliar que vimos recién. El mismo proceso, pero en lugar de ocurrir hacia la vía biliar, ocurre hacia el tubo digestivo. La mayoría de las veces con el duodeno, puede ocurrir con el estómago, puede ocurrir con el colon. ¿Okay? Ilio biliar. Y nada más que eso. Las preguntas y todo eso vamos a dejar para el examen. Con eso terminamos la parte de vía biliar. La próxima, pancreatitis aguda, si quieren adelantar un poco su lectura, ¿sí?